El juego del Go. Filosofía sobre un tablero. Primera parte. Algo más que un juego. Suele producir sorpresa y curiosidad encontrarse con un juego llamado Go. Ya su mismo nombre, monosílabo, es peculiar y hasta gracioso. No tiene nada que ver con el golf, ni con el bingo, ni con las gogós de discoteca, ni con el fútbol. Y es curioso comprobar su presencia permanente en el lenguaje. Ah, el musgo, la planta más divertida, porque como me decía un amigo, sabe jugar al mus y al go. Go es también el verbo ir en inglés, pero no se dice go, ni es el juego de va. Es ese juego raro que sale en los crucigramas como juego japonés, pero que casi nadie conoce. Y es que la palabra Go es el nombre del juego en japonés. En China se le llama Weichi y en Corea Baduk. Para jugar al Go solo necesitamos un tablero y piedras, blancas y negras. Sobre el tablero debe haber dibujada una cuadrícula o rejilla. La rejilla que más se ha usado históricamente es la de 19 por 19 líneas, pues es donde mejor se refleja la belleza y profundidad del Go. Pero se sabe que en el antiguo Tíbet usaban el tablero de 17 por 17, y en cualquier caso, para aprender a jugar, se puede empezar con un tablero más pequeño, de 13 por 13 o incluso de 9 por 9. Nos sorprendemos al comprobar cómo el tablero de Go está presente en la vida cotidiana. Hay tableros de Go por todas partes. En las baldosas del suelo y paredes, en la ropa, en la calle, en las tapas de alcantarilla. Mira, esta tiene justo 19 por 19. Es increíble. Y hasta debajo de la Torre Eiffel hay un tablero de Go. También hay piedras por todas partes, pero las de Go deben ser ovaladas y redondas. Las buenas están hechas de pizarra, las negras, y de concha, las blancas. Las corrientes son simplemente de plástico o de vidrio. No son botoncitos ni lentejas. Y cuidado con los peques, no son caramelos. Suelen colocarse en dos cuencos, uno con 180 blancas y otro con 181 negras, lo que da un total de 361 piedras, tantas como intersecciones tiene el tablero, aunque raramente llegan a usarse todas. El Go es un juego de inteligencia en el que no interviene el azar. Sin duda, el más antiguo y fascinante de todos los juegos de mesa y de estrategia que hoy día se conocen y practican. Llegado de Oriente, donde nació hace más de 4000 años, en su origen está directamente relacionado con la educación, pues cuenta una leyenda china
que fue inventado por el mítico emperador Yao para instruir a su hijo. Sirve para desarrollar la imaginación, la creatividad, la capacidad de concentración, la capacidad de discernimiento, el sentido de la armonía, de la proporción y de la estética. Por eso, en la antigua China fue una de las llamadas 4 artes, junto a la pintura, la caligrafía y la música. Antiguo y novedoso a la vez, fascina a quien lo descubre, pues ve aparecer ante sí un maravilloso horizonte lleno de posibilidades, un espacio infinito, recóndito y misterioso, de una belleza intangible. Un simple juego, sí, pero lleno de valores que superan lo lúdico. De ahí su atractivo, su magia y su existencia milenaria. Así pues, nos preguntamos, ¿qué es en realidad el Go? Quizás resulte difícil entender lo que es, porque no se parece a ningún otro juego. El Go es un juego natural, abstracto, sutil, lleno de lógica y sentido común. Es un refrescante espacio para la mente, como otro mundo dentro del mundo. Es también una vía para percibir lo efímero de la existencia y tomar conciencia de una realidad diferente, más allá del tiempo y el espacio. Por eso no es casual que esos seres tan especiales del taoísmo, llamados inmortales, aparezcan en muchas representaciones jugando al Go. Y es que la idea de inmortalidad está presente sobre el tablero. Cuando un grupo de piedras está vivo, significa que es indestructible, invulnerable, un punto de apoyo seguro, es decir, inmortal. A pesar de su simplicidad, el tablero y las piedras de Go constituyen un profundo lenguaje simbólico. El cuadrado representa el mundo material, la tierra. El círculo, el mundo espiritual, el cielo. El círculo sobre la intersección representa la rueda con su centro, que a su vez es el centro de la cruz, el quinto elemento, la conciencia. El negro y el blanco representan la dualidad, como en el símbolo del yin y el yang, la pareja a partir de la cual todo nace. El sistema binario on-off, presente en todo lo manifestado. La imagen de un tablero lleno de piedras sugiere también las formas de la naturaleza, la llamada geometría fractal, en la que dentro de un aparente caos se esconden reglas matemáticas muy precisas. En cierto modo, la práctica del Go viene a ser un extraordinario laboratorio de aprendizaje. El juego nos enseña a ser audaces y a la vez prudentes. La conducta, muy atrevida o ambiciosa, es tan peligrosa como la muy temerosa o conservadora. No debe atacarse tanto que por ello se descuide la defensa. Sin embargo, el exceso de precaución no permite ver las oportunidades cuando se presentan,
y ocasiona la pérdida de iniciativa en el juego. El Go nos enseña a ser perseverantes en el desarrollo de un proyecto, pero también a saber cambiar a tiempo de estrategia. No se debe actuar rígidamente, insistiendo en ideas que pierden validez al cambiar la situación. No hay que seguir luchando por lo que está perdido, pero al mismo tiempo no hay que abandonar nunca la lucha hasta que no se haya agotado la última esperanza. El Go refleja la idea de equilibrio dinámico. Las piedras no deben estar ni muy concentradas ni muy dispersas. A menudo, lo rodeado se hace rodeador, lo muerto vivo y lo vivo muerto. La victoria puede obtenerse por la acumulación de pequeñas ventajas, aunque a veces es necesario arriesgar todo en una batalla decisiva. Es indudable la belleza de este dinamismo y lo emocionante de estas transformaciones. El Go desarrolla la visión de conjunto, la visión global, y permite comprobar que el excesivo localismo, particularismo o egoísmo conducen al fracaso. Cada nueva piedra cambia la situación sobre el tablero y el jugador debe aprender a reconocer y valorar constantemente los cambios. Esa valoración debe ser justa y por tanto debe tener en cuenta todo el tablero. El adversario debe ser tenido en cuenta siempre, pues en cierto modo, la partida de Go es una construcción en la que dos oponentes, aun sin proponérselo, cooperan en la producción de una obra que puede satisfacer tanto al ganador como al perdedor. El tipo de inteligencia que exige el Go pone en juego además cualidades humanas: prudencia, valentía, tenacidad, serenidad. El Go integra la actividad de ambos lados del cerebro, el izquierdo, que pone en juego la capacidad analítica, y el derecho, la capacidad creativa. Por eso constituye además una auténtica prevención contra todo tipo de enfermedad mental, incluido el mal de Alzheimer. La práctica del Go nos proporciona serenidad, calma y equilibrio, permitiéndonos dejar a un lado los problemas de la vida cotidiana y permanecer sin su carga al menos durante cierto tiempo. La capacidad de concentración y abstracción que facilita el Go puede servir incluso para superar el dolor, como en el caso muchas veces representado de un gran personaje japonés que jugaba al Go mientras le realizaban una operación en el brazo. El Go apasiona y cautiva porque es algo que uno mismo va descubriendo. Pero pasado cierto tiempo se realiza un descubrimiento sorprendente. El Go y la vida
se parecen. ¿De qué manera? La partida comienza con el tablero vacío y al menos en principio disponemos de mucha libertad para ir colocando las piedras donde queramos. Incluso las etapas en las que se desarrolla la partida, Fuseki, Shuban y Yose, guardan un paralelismo con lo que son juventud, madurez y vejez. En la primera etapa se trazan las líneas fundamentales de lo que vendrá luego. En la segunda se desarrollan plenamente nuestras capacidades. Y en la tercera se recogen los frutos según lo vivido antes. Esa libertad inicial es la que hace necesario encontrar un sentido o estrategia. Necesitamos saber qué hacer. ¿Acaso no debemos también descubrir un sentido en la vida? El Go es fácil y difícil a la vez. La simplicidad de sus reglas contrasta con su extraordinario grado de profundidad y sutileza. Y esta paradoja lleva a otra. Un maestro de Go sabe encontrar la manera más sencilla de jugar, algo que cuesta mucho a los principiantes, quienes optan por jugadas muy complicadas, con resultados desastrosos. Un jugador de Go principiante ansía capturar piedras. Sin embargo, uno experto aprende a sacrificarlas. Es la misma diferencia que hay entre infantilidad y madurez. Jugamos al Go según nuestra forma de entender el juego. Igualmente, vivir conlleva necesariamente una forma de entender la vida. Cada partida es diferente, como lo es cada nuevo día. Por tanto, es preciso mantener la capacidad de ver todo como algo nuevo, si queremos mejorar, tanto en el Go como en la vida. De lo contrario, se cae en la rutina, el automatismo y la mecanicidad, principales causas de la degradación y el envejecimiento. El Go nos acerca también al conocimiento de las leyes de la vida y la naturaleza. El tablero vendría a ser un pequeño ecosistema donde todo está armónicamente relacionado y el jugador va descubriendo las leyes que lo rigen. Como la vida, el Go es dinámico, profundo y misterioso. Nos muestra que siempre hay algo más allá que aún no vemos, pero podemos descubrir. Por eso acrecienta el sentido filosófico y de búsqueda, innato en todos los seres humanos. Búsqueda de equilibrio y armonía. Búsqueda de la belleza abstracta que se oculta detrás de todas las formas. Búsqueda de conocimiento. Y tanto sobre el tablero como en la vida, ese conocimiento es el que nos hará verdaderamente libres, pues será el que nos permita elegir correctamente nuestros movimientos y actos. De esta forma, el Go se convierte en una vía de perfeccionamiento moral, consistente en buscar siempre la mejor jugada, lo más correcto, la mejor manera de actuar. Una vía de superación de los propios errores, de las propias debilidades, que son realmente nuestro principal adversario. El Go es, por tanto, un juego netamente humano, y la partida viene a equivaler
a una conversación en la que ambos jugadores van mostrando sobre el tablero incluso los aspectos más íntimos de su personalidad. Por eso en Japón le llaman Sudan, que significa lenguaje sin palabras, entenderse sin palabras, hablar sin hablar. Esto explica el proverbio chino que dice: usa el weiqi para hacer amigos, ya que el Go facilita la relación personal y el conocimiento mutuo. Inevitablemente, el estilo de juego revelará si el jugador es agresivo, ambicioso, impetuoso, reflexivo, generoso o tacaño, valiente o cobarde, rebelde o sumiso, rígido o flexible. Por eso, podemos afirmar que el Go es un juego netamente humano, propio de seres humanos, dotados de discernimiento y conciencia. Aunque podría dudarse de esta afirmación, si tenemos en cuenta la respuesta que Emanuel Lasker, campeón del mundo de ajedrez entre 1894 y 1921, dio a un periodista cuando le preguntó acerca del Go. El ajedrez se limita a los habitantes de la Tierra, pero si existen seres inteligentes en algún otro planeta, seguro que conocen el Go. Todos los aspectos citados explican por qué el Go ha sido y sigue siendo aplicado a distintos campos de la actividad humana. Como juego de estrategia por excelencia, el Go es muy estimado por diplomáticos y políticos y ha formado parte tradicionalmente en el programa de estudios de las academias militares, tanto chinas como japonesas, pues en él pueden verse plasmados gran parte de los principios contenidos en el tratado clásico de Sun Tzu, el arte de la guerra, que según algunos bien podría llamarse el arte de la paz, pues en buena medida está dedicado a cómo evitar los conflictos antes de que se produzcan. Además, en el Go domina la idea de vive y deja vivir, y no la del jaque mate propia del ajedrez. Y aunque también hay vida y muerte en el Go, esta muerte es la misma que existe en la naturaleza, debida a leyes naturales. Aunque no hay lucha con el cuerpo físico, el Go es considerado un arte marcial, pues sobre el tablero se desarrolla un verdadero combate, donde los aspectos psicológicos y mentales cobran una importancia fundamental. Esto explica que la fuerza mental de los jugadores de Go se valore con un sistema de categorías similar al de las artes marciales, y también explica por qué muchos samuráis practicaban el Go. El Go fue escogido también por muchos monjes budistas, pues refleja muy bien uno de los conceptos fundamentales del budismo, el desapego. Puede ocurrir que una o varias piedras hayan tenido una importancia crucial en un momento de la partida, pero una vez que las circunstancias hayan cambiado, hay que jugar con la posibilidad de abandonarlas.
Y en los últimos tiempos ha ganado importancia la aplicación del Go al desarrollo empresarial y al mundo de los negocios, pues se sabe que la mayor parte de los ejecutivos japoneses lo practican habitualmente. Ocio y negocio unidos sobre el tablero, donde hay negociaciones e intercambios, ganancias y pérdidas, crecimiento y expansión. Tanto en el Go como en los negocios es importante tener un adecuado sentido del riesgo, espíritu emprendedor, iniciativa. Y cada jugador viene a ser como el director de una empresa, su gran estratega. Todos estos valores del Go explican que su difusión en Occidente vaya siendo cada vez mayor. Son conocidos algunos libros que hablan del Go: Shibumi, Jian, la jugadora de Go, Chunkuo, y es conocido el poema que le dedicó Jorge Luis Borges. Hoy, 9 de septiembre de 1978, tuve en la palma de la mano un pequeño disco de los 361 que se requieren para el juego astrológico del Go, ese otro ajedrez de Oriente. Es más antiguo que la más antigua escritura, y el tablero es un mapa del universo. También hay algunas películas en las que aparece el Go. Pi, Fe en el Caos, y Una mente maravillosa, basada en la vida de John Nash, premio Nobel en 1994. Nash perfeccionó la teoría de los juegos de von Neumann y Morgenstern, estableciendo las posibilidades de que en un choque de opuestos ambas partes puedan ganar. Es llamativa la compleja reacción de Nash en la película cuando pierde una partida de Go. Poco a poco son más el número de occidentales que aceptan este legado de Oriente. Sin embargo, está pendiente aún la recuperación del valor que tradicionalmente tuvo en el pasado, su valor cultural, artístico y filosófico, un valor que permitirá al hombre occidental utilizar el juego como vía de superación personal, un valor por el que los japoneses hablan del Kido, la vía del Go. Haber atravesado los siglos con unas reglas de juego tan sencillas y casi invariables, le otorgan el sabor de lo clásico, viejo y nuevo a la vez, no sujeto a modas, siempre atractivo. Su semejanza con la vida lo convierten en un sencillo laboratorio de aprendizaje, donde cada piedra nos va poniendo de manifiesto aspectos de la vida, de nosotros mismos y de los demás. El Go es también un valioso instrumento educativo, una herramienta en nuestra mano para desarrollar y mantener activa nuestra mente, a la vez que nos divertimos. Si es cierto que vivimos en la llamada civilización del ocio, con muchas horas de tiempo libre a nuestra disposición, el Go se nos presenta como una extraordinaria alternativa de ocio, limpia y ecológica.
para cualquier persona de cualquier edad. Un verdadero reto para quienes no nos conformamos con las diversiones pasivas habituales, sino que buscamos ocio de calidad, donde poner a prueba nuestras capacidades y desarrollarlas. Una preciosa alternativa a la telebasura, al consumismo, a la delincuencia y a tantos otros problemas de nuestro tiempo. Por todo ello, podemos afirmar que el Go es algo más que un juego. Eso recóndito, misterioso y atractivo, eso que hechiza del Go, eso que todo ser humano busca aún sin saberlo, no es otra cosa que el conocimiento, pero no un conocimiento meramente académico, sino el conocimiento profundo de las leyes de la vida y de la naturaleza, el conocimiento universal que todo ser humano de cualquier época y lugar necesita y quiere aprender. Esta es la natural relación del Go con la filosofía, entendida esta en su sentido tradicional como amor a la sabiduría. Y esta relación produce el verdadero descubrimiento del juego que nos muestra así su aspecto más profundo y su magia. Magia que, en definitiva, es la que ha motivado la pervivencia del Go durante miles de años y garantiza su existencia en el futuro.